artes y culturas. Continuamos en esta información especial aquí en La Guajira, en el Centro Cultural de La Guajira, en Riohacha, con el mar de fondo, con el sol, con este calor humano, y vamos a hablar de literatura. Sí, señor. Ay, sí me dio el gusto. Porque mire, Guajira es Mucho más. turismo, es paisaje, es vallenato, pero la cultura es una gama bien amplia y la literatura y los gestores culturales que le apuestan a trabajar por la región pues también son muchísimos. Por eso, aunque ya lo saludamos ahorita, yo lo vuelvo a saludar como se merece, con toda la atención, al señor Óscar Parra Barrios. Él es poeta, pero también es gestor cultural. Ha sido esa cabeza visible que ha estado con la Feria del Libro de La Guajira, pero además es director de la Fundación Leer, Pensar y Escribir. Señor Óscar, ¿cómo está? Bienvenido a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días, encantado de estar acá y sobre todo hablando de literatura, ¿no? De literatura, porque es que él se ha puesto la tarea muy juicioso de llevarle además a las comunidades tradicionales, a las comunidades indígenas, además todo el tema de la lectura con este Festival Nacional de Literatura y de Lectura de La Guajira. ¿Cómo ha sido ese proceso, señor Óscar? ¿Hace cuánto usted viene trabajando con las comunidades tradicionales y indígenas con el tema de la literatura, llevándoles los libros, llevándoles esa posibilidad también y ese gusto y ese amor por la lectura? Bueno, primeramente tengo que decir que de donde vengo, creo que hay colores y sabores que nadie conoce. Cuelgan los días del cielo como gajos maduros, frutos preñados de fe que a mi sed no dieron muerte. Yo creo que vengo de una tierra luminosa, vengo de una tierra llena de esplendor en cuanto a la literatura, y aunque no ha sido fácil un proceso de literatura en una región con menos índice de lectura en el país, porque hay que decirlo, en comparación con Chocó y otros departamentos. Contamos con una apropiación de la lectura precisamente en estos espacios de... Cuando digo espacio, estoy hablando de rancherías, comunidades, de los barrios, de las zonas que no tienen fácil acceso a estos programas extracurriculares, ni tienen este espacio como para hablar de lectura de una forma como tan amplia. Pues nace un proceso muy bonito que es la Feria Nacional del Libro, encaminada más que todo a fortalecer esos espacios de lectura y escritura en nuestras regiones. Yo quiero preguntarle, señor Óscar, porque además, y ahorita lo decía Johan cuando estaba hablando del tema de los traductores, Sí. Que se encontraban con alemanes, con italianos, aquí la gente es demasiado pila, entonces habla español, el guayunaiki, y pues en este caso también aprenden muy bien el inglés. ¿Cómo es ese proceso? Porque también me imagino que ustedes intentan rescatar, y es una labor y una tarea ardua que también intentan las comunidades, pues no solo el aprender el español, claramente, las comunidades, hablo de las indígenas y demás, sino también el guayunaiki. ¿Cómo juega usted entonces con ese tema de su lengua nativa, pero además del español? Bueno, es también una fortaleza, Claro. porque somos una tierra de, digamos así, de oralidad. Por naturaleza, como lo puedo decir, y propiamente lo que hacemos es que tampoco se pierda este origen de nuestra lengua guayunaiki, y precisamente aunque llevamos nuestro español a estas comunidades y hablamos español en estas comunidades, también intentamos fortalecer. Por eso digamos que hay un elemento muy fundamental dentro de nuestra feria y de nuestro proyecto, que es prácticamente un curso básico de guayunaiki, no solamente para fortalecer a los que ya hablan, sino también a los que vienen de fuera. Digamos que buscamos es que esto esté más que todo arraigado, más que no se pierda. Sobre todo, señor Óscar, en esas nuevas generaciones, ¿no? Pongo un ejemplo, que también lo hemos vivido en esta fortuna que tenemos de recorrer el país. Lo hablamos la otra vez, lo que pasa en San Andrés, por ejemplo, donde hay una preocupación porque el criol se está perdiendo como lengua nativa en las nuevas generaciones. Y digamos, dentro de ese fenómeno de llegada de personas del continente a San Andrés que hablan solo el español, pues se va convirtiendo en la lengua que predomina. Entonces, ese ejemplo lo traigo para hablar del guayunaiki, importante que se pueda preservar entre las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sobre todo algo muy importante es que nosotros los escritores guajiros, me meto en los escritores guajiros residenciados, pero resulta que estamos traduciendo los textos también. Nuestros libros también han sido traducidos al guayunaiki precisamente para que de otras regiones y de otros países puedan conocer el idioma.
Que además hay algo que contar y el señor Oscar pues seguro lo tiene mucho más claro, pero es muy interesante porque el guayunaiki pues en principio no se escribe, es una lengua, ¿verdad? Sí. Solo se habla, pero digamos que hemos adaptado, pues digo hemos, la sociedad, el occidente por decirlo de alguna manera, pues los fonemas de nuestras letras, digamos, del alfabeto español para intentar pues ponerlo en el papel, porque principalmente es una lengua que se transmite de manera oral. ¿Sabes? Pregunto algo. Y al señor Oscar, es decir, que jamás he hablado la lengua, ¿puedo aprender algo dentro de esos Claro, cursos, por sí. ejemplo? Claro que sí, o sea, por eso se dice curso básico de guayunaiki. Sí. De hecho, aquí hay un escritor y profesor que prácticamente hace talleres con niños en comunidades, especialmente en Maicao, y se aprende porque realmente es los sonidos son muy fáciles y digamos que la metodología que él usa es precisamente para que al menos, digamos, conozcan la lengua. El foráneo también puede lo hacerse puedan su hablar. cursito Exactamente. intensivo. No, y además no solamente Ajá. viene escrito, sino que también viene a través de un CD, entonces es muy fácil para que puedan escuchar el sonido y puedan Qué traducir. interesante. Maravilloso. A usted lo único que le falta de aquí al viernes es aprender algunas palabras en Me voy a poner la tarea guayunaiki, de al ¿ah? menos saludarlos, Sí. de decir un par de Y palabras. si nos para no saluda, quedarme y si usted atrás. aquí estamos poniéndole, Carlos, tareas a todo el mundo y comprometiendo a todo el mundo al La aire. vara alta, Qué ¿no? La peligro. nota, Entonces se el me ocurre, outfit, ahora hablar en sí, guayunaiki. se me ocurre que, pero va a ser generoso, de aquí al viernes. ¿Qué tal? Es que va a ser generoso. Sí, porque podría decirle que mañana. De aquí al viernes usted va a saludar el programa Guayunaiki. con su venia, ¿le parece? En Guayunaiki. Aprobado, ¿Sí? señor. Me parece bien. ¿Le parece bien? Sí, señor. Y así con la manta guajira. y Ah, todo. no, yo todos los días Perfecto, tengo mi pinta divina. guajira. ¿Ustedes qué dijeron? Por eso, eso no solo pinta, necesito que venga y salude Guayunaiki. No, por eso, de nuevo, pues saludo a la gente de Artesanías Alijuna, que son los encargados de estas mantas guajiras tan hermosas. Muy bien. Pintada a mano, ¿no? También Sí, lo esta decíamos. que tengo Esta hoy es está pintada a mano por esas artesanas aquí en La Sí. Guajira. Bien, don Oscar, vamos a contarle a los colombianos y colombianas que La Guajira en la obra y la vida de Gabriel García Márquez fue fundamental. Fundamental porque aquí fue donde tuvo la inmersión junto a su compadre Rafael Escalona y en donde incluso vendió enciclopedias, para que vayan sabiendo. ¿Ah, sí? Sí. Gabo en algún momento de su vida, cuando Sí. estaba cansado de un salario bajo Sí, sí. en el Heraldo, decide renunciar. La Laruz, con la que uno hacía No, las la de clases. Udeva. Udeva. Era famosa esa enciclopedia, con un maletín gigante, lo cuenta en sus memorias, en Vivir para Contarla, también Dazo Saldívar en El viaje a la semilla. Decide renunciar, arranca camino con Rafael Escalona y se interna en La Guajira. Y él dice que fue una de las mejores situaciones que vivió y que ayudó a moldear Experiencias, sí. esa literatura. ¿Cómo va con el Gabo? Bueno, Y la precisamente, gente conoce todo ese tema. claro, a través precisamente de la ya lo fundación. dice Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, ¿no? Que Macondo era una aldea de 20 casas de barro, rodeada de un río de aguas diáfanas y cristalinas, ¿no? Que se precipitaba por un lecho de piedras blancas, pulidas, como huevos prehistóricos. eso. Y precisamente hablando de Macondo, pues La Guajira es ese Macondo, ¿no? Ese Macondo liderado ahorita por gestores culturales, por artistas que creen en la cultura. Artistas que vienen encaminados a desarrollar sus procesos precisamente para que La Guajira sea ese epicentro cultural, porque aquí en La Guajira sí hay cultura, aquí en La Guajira sí hay literatura, hay artes, hay danza, hay teatro. Desafortunadamente lo que falta es apoyo. Apoyo no solamente de los entes gubernamentales, no solamente del sector privado, sino que también a veces de la misma comunidad. Pero La Guajira hay de todo para que sea el epicentro cultural del país en cuanto a la cultura se refiere. Y yo creo que, por ejemplo, como gestor cultural también he sido un macondiano. De hecho, soy de Aracataca, Magdalena. Nací usted en es paisano. la tierra de Ah, no, nuestro es que premio Nobel. privilegiado, Y soy paisano. residenciado acá. También me siento privilegiado de estar en La Guajira. Algunos dicen que estoy haciendo cosas no en mi tierra, sino en otra tierra, pero realmente, como tú lo dices, no, La Guajira es ese Macondo que también, y desde aquí puedo proyectar hacia otras latitudes. Yo quiero hablar referente a la literatura especialmente, y creo que por eso me agradó venir a este espacio, y es porque es importante que entiendan en el país que La Guajira, desde la literatura de acá, de esta región, desde La Guajira, está logrando muchos espacios. Lo que pasa es que estamos de espaldas a la realidad, estamos de espaldas
a que nos reconozcan como tal. Pero nosotros los escritores y los gestores culturales buscamos precisamente ese espacio para que conozcan nuestra literatura. Y nuestro proyecto precisamente de feria, que tiene un formato de feria y sobre todo que partimos de que no hay librerías acá en La Guajira, entonces se vuelve todavía más importante y de un impacto social mucho más enriquecedor porque nosotros trabajamos en las comunidades y en los barrios. Es decir, que nosotros nos trasladamos a esos espacios para que estos niños puedan descentralizan. tener esos espacios. Porque perdóname, y qué pena, cuando dices tienen un formato de feria, me quedó sonando, ¿cómo funciona? Es decir, la feria está en un lugar específico para tener ese formato de feria, o ustedes llevan la feria a las zonas. Sí, es un formato, digamos, de feria itinerante. Digamos que tenemos un espacio físico donde nos ponemos con unos stands y digamos para que la gente vaya y conozca los espacios que hay. Pero nos interesa mucho más el formato itinerante de desplazarnos a esas comunidades donde no tienen fácil a estos programas. Bien. Entonces, por ejemplo, un día lo tomamos para las rancherías, que se llama intercambio cultural. Otros días nos vamos para los barrios de cualquier zona de La Guajira. Otro día nos vamos para otro municipio, para otro corregimiento. Es decir, que nosotros nos desplazamos de aquí, de Riohacha, hacia otras zonas, llevando la literatura a actividades de promoción de lectura, talleres para niños, talleres para jóvenes, talleres para escritores, talleres para familias, porque nos interesa de que toda la población guajira pueda leer por placer, que esa es otra cosa, ¿no? No leemos por placer y entonces digamos que la feria se convierte en ese formato atractivo para que la gente pueda adquirir esto fácilmente, claro, porque es totalmente gratis, entrada para todo público, pero sobre todo que lean por placer. Para que se saboreen las letras. Señor Óscar Parra Barrios, muchísimas gracias por acompañarnos, poeta, gestor cultural, el director de la Feria Nacional del Libro en La Guajira, pero además director de la Fundación Leer, Pensar y Escribir. Este año, señor Óscar, y ya para terminar, entonces hay una versión más de la Feria Nacional del Libro en La Guajira que se llama Leer Guajira. Esto es del 17 al 22 de agosto en Riohacha. Invitemos a la gente, además, me imagino que también las entidades que quieran apoyar este proceso, esta gestión cultural que usted está realizando, pues lo puedan hacer. ¿Cómo es su cuenta en Facebook, en sus redes sociales, para que la gente conozca un poco más de este proceso? Bueno, la invitación es prácticamente para que venga a La Guajira también, porque es una feria nacional, no solamente es una feria regional, sino que tenemos artistas nacionales de Medellín, de Barranquilla, de todo el Cesar, y contamos con una cuota muy buena del Ministerio de Cultura, que este año precisamente le apostó a esta Feria Nacional del Libro. ¿Para qué? Para que podamos tener mejores accesos a este programa. Este año se va a realizar en Viva Guajira, en el centro comercial. Va a tener el formato de feria allí con todos los stands disponibles para que la gente vaya, inclusive compre libros, porque a pesar de que no tenemos librería, pues la gente compra libros y adquiere libros. Y también para que acceda a los programas itinerantes del 17 al 22 de agosto en Riohacha, La Guajira. Y también pueden acceder los centros, no solamente los centros educativos, sino las instituciones educativas, los estudiantes que vayan en plan familia, porque hay actividades para padres y niños y para toda la familia. Colombia Hoy Radio.